Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos en un tema, que genera muchas preguntas. Alzheimer y demencia. Vamos a usar extractos del libro El Alzheimer día a día, de Arthur J. Belt, para intentar aclarar un poco conceptos clave. A ver, ¿son lo mismo? ¿Es siempre hereditario? Pues esa es un poco la misión de hoy, desenredar esto con la información que tenemos. Exacto. Y es que diferenciar estos términos es fundamental, no solo por precisión médica, ¿sabes?, sino para entender mejor los factores de riesgo y sobre todo para quitar un poco de niebla a esos mitos que a veces causan mucha ansiedad. Totalmente de acuerdo, es clave. Bueno, pues empecemos por ahí, por la diferencia principal que señala el texto de Belt. Describe el Alzheimer como la enfermedad, o sea, una afección del cerebro, crónica, con cambios ahí a nivel patológico, que alteran las neuronas. Y es interesante que dice que puede ser asintomática durante años, ¿no? Correcto. Eso es un punto muy importante que menciona. El cerebro tiene una capacidad de reserva increíble, ¿eh? Va compensando esos cambios iniciales, lucha por mantener la normalidad, digamos. Pero claro, llega un punto en que esa compensación ya no da más de sí. Y ahí es cuando, como suele decirse, la enfermedad da la cara. Según explica Belt, es cuando surgen los síntomas. Problemas de memoria a menudo, pero también otras cosas. Justo. Ese conjunto de síntomas, esa pérdida de capacidad cognitiva, a veces cambios de humor, de comportamiento, todo eso que impide a la persona, pues, hacer sus actividades diarias de forma independiente, eso es lo que la fuente llama demencia, el síndrome. Entendido. O sea, que la demencia sería el conjunto de síntomas, las consecuencias visibles. Precisamente, la enfermedad de Alzheimer es la causa más común de ese síndrome llamado demencia. El libro calcula que es responsable de, ojo, cerca del 75% de los casos. 75%. Es muchísimo. Sí, sí, la gran mayoría. Y da otro dato relevante sobre cuánta gente la padece. Una de cada 10 personas mayores de 65 años tiene algún tipo de demencia. 1 de cada 10. Es un dato potente. Y el texto también insiste mucho en algo. Eso de la demencia senil. Dice que no existe como tal. Así es. Y es un punto crucial que subraya Belt. Insiste en que la demencia, a cualquier edad, siempre tiene una causa médica detrás. Una enfermedad concreta. No es simplemente una consecuencia inevitable de hacerse mayor. El envejecimiento, por sí solo, no causa demencia. Entonces, usar demencia senil es un poco como tapar la falta de un diagnóstico más preciso, ¿no? Según el libro, sí. Refleja desconocimiento y sugiere que muchos casos que antes se etiquetaban así, pues probablemente eran demencia tipo Alzheimer, sin diagnosticar correctamente. La clave es buscar la causa subyacente, siempre. Vale, clarísimo. Distinción hecha y mito de la demencia senil desmontado, según esta fuente. Vamos ahora con la otra gran cuestión, la que preocupa a muchas familias, seguro, la herencia. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La pregunta del millón. ¿Se hereda el Alzheimer? Belt lo aborda de frente. Y la respuesta principal que da es, bueno, en general tranquilizadora para la mayoría. Afirma que en el 99% de los casos, más o menos, el Alzheimer no se hereda directamente. O sea que si tu padre o tu madre la tuvo, no significa que tú la vayas a tener sí o sí. Eso es un alivio, sin duda. Pero, a ver, si no es herencia directa en ese 99%, ¿la genética no pinta nada entonces? Sí que juega un papel, pero el libro lo explica muy bien. No es una causa determinante en esos casos. Es más un factor de riesgo o de predisposición. Menciona un gen, el APOE, y concretamente una variante, la APO4. Esta variante sí aumenta el riesgo de tener Alzheimer, el de aparición tardía, el más común. Aumenta el riesgo, pero no lo garantiza. Exacto. Eso lo recalca mucho Belt. Tener esa variante APO4 sube la probabilidad estadística, pero, y esto es súper importante, no garantiza que vayas a desarrollar la enfermedad. Hay gente con APO4 que no la desarrolla nunca y gente sin APO4 que sí la desarrolla. Es un factor más, ¿entiendes? No es una sentencia. Entendido. La fuente es clara. Para ese 99%, el principal factor de riesgo identificado es el propio envejecimiento, la edad, no la genética heredada directamente. Exactamente. La genética puede influir, claro, pero no determina la aparición en la inmensa mayoría. El envejecimiento es el factor clave ahí. Ahora, hay una excepción importante que el texto detalla. Ah, el 1% que falta.
Sí, existe una forma de Alzheimer que sí es genético hereditario, pero es muy, muy poco común. Solo sé 1% de los casos, aproximadamente. Esta forma está ligada a mutaciones en 3 genes muy concretos. ¿Y qué tiene de especial esta forma tan rara? Pues, según describe el libro, se manifiesta con más fuerza, digamos, y sobre todo aparece mucho antes de los 65, a veces incluso antes de los 60 o hasta los 40 o 50. Y en estos casos, sí, ahí la probabilidad de que un hijo o hija herede la mutación y desarrolle la enfermedad es del 50%, la mitad. Vaya, eso sí es un escenario muy diferente. Herencia directa y aparición temprana. Radicalmente distinto. Por eso es vital entender, como insiste Belt, que esto es la excepción, la rareza, la preocupación general sobre si me va a tocar porque mi abuelo la tuvo, aunque comprensible, no se ajusta a la realidad biológica para casi nadie, según esta fuente. Vale, creo que hemos cubierto los puntos clave de los extractos. Si tuviéramos que recapitular, sacar las ideas fuerza. Pues a ver, primero, Alzheimer es la enfermedad cerebral, la causa. Demencia es el síndrome, los síntomas resultantes. Segundo, el Alzheimer es la causa principal de demencia, como un 75% de los casos. Tercero, olvidarnos de la demencia senil. La demencia siempre tiene una causa detrás. Cuarto, y muy importante, en la gran mayoría, el 99%, el Alzheimer no es hereditario directamente. El envejecimiento es el mayor factor de riesgo. La genética, como APOE4, influye pero no determina. Y quinto, existe esa forma hereditaria rara, el 1%, con inicio temprano y herencia del 50%. Pero es eso, muy rara. Perfecto. Tener claros estos 5 puntos extraídos de la fuente ayuda mucho a poner las cosas en su sitio, ¿no? Desde luego, ayuda a contextualizar, entender la diferencia enfermedad-síndrome y, sobre todo, la probabilidad real de herencia directa, que es baja para la mayoría. Eso combate mucha desinformación y mucho miedo. Y desmontar lo de la demencia senil también es clave. Claro, porque impulsa a buscar la causa real, ¿no? Y a no resignarse pensando que es cosa de la edad. Exacto. Y además, fíjate, si la fuente dice que el envejecimiento es el principal factor de riesgo para el 99%, eso cambia un poco el foco. Quizá menos obsesión con la genética inevitable para la mayoría y más atención a cómo envejecemos a la salud cerebral a lo largo de la vida. También ayuda a distinguir. No es lo mismo tener un factor de riesgo genético como APOE4, que, bueno, aumenta tu probabilidad. Que tener una de esas mutaciones raras que sí causan la enfermedad hereditaria, casi seguro. Justo. Son cosas muy distintas y el libro ayuda a separarlas. Entonces, ¿qué implicaciones prácticas tiene esto para quien nos escucha? ¿Qué se llevan de esta exploración del material de Belt? Pues mira, yo creo que se llevan una base más sólida para entender noticias sobre investigación, por ejemplo, o para tener conversaciones familiares sobre antecedentes de salud con más criterio. Permite separar la paja del grano, ¿no? Distinguir influencia genética de determinación genética, que es la clave para casi todos. Pues sí. Nuestra exploración de hoy, basada en estos extractos de Arthur J. Belt, nos ha servido para aclarar esa relación entre Alzheimer y demencia, y sobre todo para poner en su justa medida el papel de la genética. Que la herencia directa es la excepción, no la regla. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Que quizá va un poco más allá del texto, pero se deduce. Si el envejecimiento es el principal factor de riesgo para ese 99%, la forma común de Alzheimer, ¿qué preguntas deberíamos hacernos sobre cómo interactúan nuestros hábitos, nuestro estilo de vida a lo largo de los años con ese proceso natural de envejecimiento del cerebro? Quizá ahí, en esa interacción, hay claves importantes, ¿no? Es una vía para seguir pensando, más allá de la genética pura y dura.